Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube Un Venezolano Informa. En esta ocasión trataré un tema que tiene que ver con la seguridad de una región en específico, pero que la seguridad de dicha región podría significar la paz y la estabilidad en el resto del mundo, porque es una región que implica una especie de inestabilidad que hace que pudiese en algún momento llegar a detonar alguna bomba con una inestabilidad tan alta, no una bomba literalmente, sino una bomba de tanta escalada de tensiones que significaría la inestabilidad para la seguridad territorial de otros países del mundo, ya que podría expandirse debido a la acción de un grupo que ha estado llevando este tipo de desestabilizaciones. Y digo tipo porque es o está basada en la doctrina del extremismo islámico con base en la religión musulmana, pero con un extremismo tal que un grupo autodenominado Estado Islámico, también tiene como nombre ISIS, y todos lo conocemos, ha llevado a cabo una serie de actos terroristas que han significado mucha inestabilidad para el mundo y que de hecho tienen planes y aspiran a cosas grandes, no en el sentido de que sean buenas porque lógica y obviamente no lo son, sino grandes porque en la magnitud de esos actos o esas estrategias o lo que planean hacer de esas metas que tienen trazadas es tan grande que implica violar la seguridad nacional de muchos países y quieren llegar incluso a conquistar a Europa, a establecer su califato en Europa, ya lo establecieron en el Medio Oriente. Este inicio de escalada de tensiones, no solamente establecerlo en el Medio Oriente, sino también en el resto de Europa, y de esa forma llegar a expandirse por el mundo y crear una especie de mundo o de, digamos, conjunto de estados islámicos, donde la religión musulmana preserve su esencia, que puedan implementar o establecer o implantar cualquier verbo que quiera utilizarse en este caso, la religión musulmana, el Islam, la doctrina islámica, con base en el extremismo, en el extremismo islámico en todo el mundo, por la fuerza. Pero en el mundo siempre ha habido digamos, personas, países, grupos que quieren acabar con el terrorismo. El terrorismo es una situación y un contexto de inestabilidad y de inseguridad tan grande que se han invertido miles de millones de dólares en presupuestos de seguridad y defensa nacional de muchos países en el mundo a lo largo de la historia desde que el terrorismo empezó a cobrar fuerza, que aún no se ha llegado a una estrategia clara, pero puede que actualmente la representación de una coalición internacional en contra del Estado Islámico signifique o llegue a representar un momento, un punto en la historia de la humanidad en el que todos los esfuerzos conjuntos, no solamente en materia de tácticas militares, en estrategias, en presupuesto militar, en armas, sino también en coerción de fuerzas, en unión, en trabajo en equipo y en el establecimiento claro de una política exterior con base en una estrategia militar clara, poder acabar con el terrorismo y de esa forma llegar a erradicar este mal tan grande de la humanidad. Pero aquel país que siempre ha estado tratando de combatir el terrorismo y de erradicarlo del mundo es aquel que conocemos como el imperio, como la potencia no solamente económica, comercial y financiera del mundo, sino como una potencia militar. Hablo de Estados Unidos, que no sería nada sin las alianzas que mantiene con sus diversos aliados, valga la redundancia, o con sus diversos socios en el Medio Oriente, en Europa, incluso uno que otro en América Latina. Socios que desde un punto de vista táctico y militar pueden representar una estrategia clara para que Estados Unidos, con la ayuda de estos países, llegue a erradicar el terrorismo, a combatirlo y a expandirse, a ampliar la línea de su política exterior para de esa forma llegar a tener una influencia geopolítica tal que sea Estados Unidos aquel al que todos quieren recurrir y buscar y pedir ayuda para combatir el terrorismo y también llegar a implementar una especie de política exterior basada en una estrategia antiterrorista. Lo que sucede es que lo noticioso en este caso es que Estados Unidos restableció su alianza con el régimen egipcio, con Egipto, y es que Kerry, el de secretario de Estado, John Kerry, reabrió
el diálogo estratégico pese a las dudas sobre el respeto a los derechos humanos en Egipto. Sucede que en Egipto ha habido violaciones a los derechos humanos, pero al parecer Estados Unidos, si son ciertas estas violaciones, se ha hecho la vista gorda y a pesar de ello busca a toda costa aliarse con Egipto para poder recurrir y jugar la última carta que le queda en el Medio Oriente, porque la coalición internacional, y esto hay que decirlo, si bien puede ser contundente en lo que se refiere a presupuesto militar, a armamento, no es contundente en cuanto a estrategias, no es contundente en cuanto a tácticas, porque no tiene una táctica clara, ya que si bien han acabado con diversos líderes del Estado Islámico y han atacado posiciones clave de Estado Islámico, no han logrado erradicarlo del todo y eliminarlo porque pareciera que cada vez que matan a un líder surge otro y pareciera que cada vez que atacan una base del Estado Islámico o posiciones del Estado Islámico, los miembros y milicianos de este grupo terrorista se multiplicaran. Lo que hay que hacer es atacar el punto neurálgico del Estado Islámico, sus posiciones principales, pero también al mismo tiempo atacar las periferias de esas posiciones, es decir, realizar un ataque simultáneo, no un ataque alternado en el que primero se ataca una posición específica y luego se recurra posteriormente a la periferia, sino atacarlos al mismo tiempo desde los diferentes flancos para de esa forma llegar a tener una estrategia clara que pueda ir impidiendo que este grupo se vaya multiplicando, por así decirlo. Con información del el diario español El País, las dudas, y dice así, las dudas de Estados Unidos sobre el respeto a los derechos humanos por parte del gobierno de Abdel Fattah al-Sisi, quien es el presidente de Egipto, no se, ha, no se han disipado, pero la amenaza del terrorismo es en una región inestable y sobre todo la necesidad de aunar fuerzas contra el Estado Islámico han llevado a Washington a volver a la ruta del pragmatismo. El secretario de Estado, John Kerry, reabrió este domingo, es decir, el domingo pasado, el diálogo estratégico con Egipto, interrumpido desde 2009, con una reunión en El Cairo, la capital de Egipto, con su homólogo Sameh Shukri y un encuentro cordial con el presidente Abdel Fattah al-Sisi. Con esta cita se consolida el cambio de rumbo en la política estadounidense, que ya en abril había levantado el bloqueo a la entrega de aviones de combate, misiles y tanques al régimen de al-Sisi, al que además prometió mantener la ayuda militar anual de 1.300 millones de dólares, que son unos 1.180 millones de euros. Lo que sucede es que Estados Unidos siempre ha tenido esa tendencia a que su política exterior se base en sanciones, en paquetes de sanciones contra aquellos países que se oponen a su línea o a la línea de su política exterior, como por ejemplo Rusia, pero también por revanchismo político, por inconveniencias, por digamos inconvenientes diplomáticos y en relaciones políticas y geopolíticas entre ambos países. Sancionó a Rusia, sancionó a Irán como medida de seguridad y como medida de represalia por el financiamiento de Irán al terrorismo y sus intenciones de construir una bomba nuclear o una bomba atómica. También le impuso sanciones a Egipto por las violaciones a derechos humanos que ha estado habiendo en este país y sin embargo prometió mantener la ayuda militar anual de 1.300 millones de dólares para que el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Egipto pueda rendir frutos en lo que se quiere y en lo que se busca, que es una estrategia clara contra el terrorismo en la región. Se tienen que levantar las sanciones y eso es lo que ya se está empezando a hacer, a pesar de que en abril había todavía un bloqueo que ya se había levantado, pero que ahora está teniendo más repercusión en el ámbito militar de Egipto. No se puede subestimar la importancia de Egipto y la importancia de esta relación, dijo Kerry, y resumió así la postura de Estados Unidos al comienzo del diálogo con su homólogo egipcio, Sameh Shukri, con quien constató la intención de Washington de lograr que las relaciones con el Cairo vuelvan a contar con una base sólida. Los gestos que precedieron a este encuentro muestran los intentos de allanar al máximo este cauto acercamiento bilateral. Estados Unidos completó esta semana la entrega a Egipto de 8 F-16 que forman parte de la ayuda militar prometida a El Cairo para respaldar su lucha contra el extremismo islámico. Un tribunal egipcio
pospuso entre tanto el domingo el veredicto contra los 3 periodistas de la cadena Al Jazeera acusados de apoyar a una organización terrorista por sus informaciones sobre los hermanos musulmanes, una organización terrorista, y es un caso que ha provocado una dura condena en Washington. El caso de esos periodistas de Al Jazeera es muy interesante porque puede representar una traba en las relaciones entre Estados Unidos y Egipto, entre Washington y El Cairo. A pesar de este cauto acercamiento bilateral, como lo dice el artículo que les estoy leyendo, Estados Unidos sigue enviando ayuda militar. Pero sigue enviando ayuda militar porque le conviene más a Estados Unidos que a Egipto, a pesar de que a Egipto, obviamente le convenga. Y es que le interesa mantener esa ayuda militar con Egipto para poder ir haciendo que las relaciones fluctúen de una manera más fructífera y próspera, de una manera más exitosa, para que puedan arrojar resultados. Y en la medida en que se siga manteniendo la ayuda militar en un nivel considerable, con ritmos constantes, rápidamente, los resultados pueden ser positivos porque proporcionalmente, de acuerdo a la cantidad que le suministra Estados Unidos en ayuda militar, no solamente en presupuesto, sino también en armamento, en aviones, a Egipto, en la medida en que lo haga, proporcionalmente influirá, pero también directamente, en el ritmo con el que los resultados seguirán viendo, porque a medida que Egipto vaya recibiendo ayuda militar de Estados Unidos, esta la irá implementando en sus fuerzas armadas, en su ejército, y así empezará a gestar esa estrategia terrorista o a llevarla a la práctica, ya fuera del bosquejo, ahora a la práctica, y eso es lo que quiere Estados Unidos. Egipto sigue siendo vital para garantizar la estabilidad en la región, sostuvo el secretario de Estado. Esa es, dijo, una de las razones por las que para Washington resulta de gran importancia reconstruir la relación bilateral enfriada tras el derrocamiento en 2013 por parte de los militares del presidente islamista Mohamed Morsi y la posterior brutal represión de la disidencia. Con respecto a esta información tan interesante, pareciera que aquí hay un arma de doble filo. Y voy a explicar por qué. Egipto sigue siendo vital para Estados Unidos porque este puede garantizarle a llegar a ser un factor multiplicador de su política exterior en el Medio Oriente. Y cuando digo factor multiplicador me refiero a que Estados Unidos necesita que Egipto sea para él un factor multiplicador que le permita, valga la redundancia, multiplicar la presencia y efectividad de su contingencia militar, de la contingencia militar estadounidense en el Medio Oriente, que la presencia de tropas estadounidenses se pueda complementar con la presencia de tropas egipcias y de esa forma coercionar fuerzas, pero multiplicar también el efecto expansionista y la onda expansiva en lo que a estrategia militar se refiere y lo que a estos puedan tener y conllevar, porque si Egipto complementa militarmente a Estados Unidos puede multiplicar la eficacia que necesita Estados Unidos que haya en su política exterior con base en la estrategia terrorista o, corrijo, antiterrorista que ya tiene planteada. Por ello sigue siendo vital, pero también porque Egipto es un país que no se ha visto tan sacudido por el extremismo islámico de ISIS y no está tomado por Estado Islámico como se lo está Irak y Siria. Por ello se llama ISIS, Estado Islámico de Irak y Siria, Islamic States of Iraq and Syria. Por eso tiene sus siglas ISIS. Por ello es que tiene tanta presencia en esos territorios, pero no tanto en Egipto, a pesar de que tiene intenciones de llegar a Israel a través de la frontera israelí-egipcia. Pero no tiene presencia en Egipto, y es porque Egipto se ha puesto y se ha mostrado firme, una postura firme ante Estado Islámico. Es un territorio que prácticamente es virgen, por así decirlo, de este grupo terrorista, y Estados Unidos necesita incursionar en un territorio del Medio Oriente que no se vea azotado, que no esté azotado por el Estado Islámico, donde haya estabilidad, donde haya seguridad para poder llevar a cabo estrategias militares que puedan combatir al grupo terrorista Estado Islámico. Pero, a pesar de que ese es el lado bueno, el lado malo es que esto podría representar o llegar a ser incluso una repetición de lo que en su momento llegó a ser la doctrina Bush. La doctrina Bush que se basaba en la contención y en lo que posteriormente devino en la ocupación militar de Estados Unidos en Irak bajo el pretexto
en la retórica discursiva de George Bush y del gobierno de Estados Unidos de llevar la democracia a Irak, pero que en realidad terminó siendo una estrategia para apoderarse de los recursos naturales de este territorio. Ahora, representa la presencia de Estados Unidos en Egipto una repetición de lo que llegó a ser en su momento la ocupación militar de Estados Unidos en Irak. ¿Podría usar este pretexto de combatir el terrorismo Estados Unidos para ocupar territorio egipcio y así establecer allí más bases militares, lograr mayor influencia geopolítica en una zona estable, por lo menos por los momentos, en Medio Oriente, como llegó a hacerlo en Irak, bajo el pretexto de combatir a Al Qaeda, de llevar la democracia al territorio iraquí, pero que en realidad significó la ocupación de un territorio para aprovecharse de los recursos naturales de este país, de Irak, del territorio iraquí, de la nación iraquí. Entonces, por ello puede representar un arma de doble filo, y este sería el lado malo, ya que la ocupación estadounidense por la fuerza y sin la concesión de Estados Unidos de Egipto, perdón, en territorio egipcio, podría significar un factor traba o un obstáculo en las relaciones entre Washington y el Cairo. Obviamente hay circunstancias en las que encontramos motivo de gran preocupación y las hemos expresado públicamente. Concedió Kerry en rueda de prensa con Shukri, representante del gobierno egipcio. Pero tenemos múltiples asuntos sobre la mesa que debemos tratar de forma simultánea, agregó, para justificar el pragmático reacercamiento. Y es que, tal como señaló al comienzo del diálogo estratégico, la amistad entre ambos países no se basa en algún tipo de perfecto entendimiento, sino en la intensa conciencia de los intereses compartidos en áreas como la estabilidad regional y la lucha antiterrorista. Y aquí me detengo, porque pareciera irónico que Estados Unidos, un país alejado del Medio Oriente, se preocupe tanto por la estabilidad regional en el Medio Oriente. Y no está mal. El problema es que esto también podría ser un arma de doble filo, porque Estados Unidos, si bien bajo ese semblante de policía del mundo, pareciera que quiere mantener la estabilidad regional en una zona en la que le conviene que haya estabilidad, en una zona en la que le conviene que haya seguridad. Pero ¿por qué Estados Unidos no trata de velar por la estabilidad regional de América Latina tanto como se preocupa por la estabilidad del Medio Oriente? Es decir, imaginémonos hipotéticamente que también haya una escalada de tensiones o haya escaladas de tensiones en América Latina por atentados terroristas. Ojalá no llegue a pasar nunca, ni Dios lo permita, pero que en el Medio Oriente también las haya de la misma forma, en la misma magnitud y en el mismo grado de intensidad. ¿Por quién se preocuparía más Estados Unidos? ¿Por cuál región? Tal vez por Medio Oriente, por los intereses que mantiene en cuanto a recursos naturales, por ejemplo petróleo en esta zona, y no tanto como los que mantiene en América Latina, que se basa más en relaciones comerciales. Pero el acercamiento con Egipto significaría posteriormente el florecimiento, por así decirlo, de relaciones comerciales que pueden ser una consecuencia de una relación diplomática que se mantenga firme por compartir intereses mutuos entre Estados Unidos y Egipto. Es que a pesar de que haya muchas diferencias entre ambos países y también el disgusto que tiene Estados Unidos con Egipto por las violaciones a los derechos humanos que ha habido, tal vez se quisiera llegar a un punto de consenso donde las ideas converjan, donde a pesar de las diferencias, el interés común, que es la estabilidad regional de Estados Unidos por su obvio interés en el Medio Oriente, y de la lucha antiterrorista por mantener esa línea de su política exterior que le hace tener el estatus que tiene en el mundo, pero también le conviene a Egipto porque es un país del Medio Oriente, porque está en el centro de una periferia rodeada de mucha maldad, de mucho terrorismo, y también por intereses geopolíticos que mantienen la región. Por ello es que se están acercando, pero si no hubiese esa escalada de tensión y Egipto fuese un estado prácticamente fallido como lo es Siria, entonces tal vez el reacercamiento, muy pragmático por cierto, no fuese igual. Al fin y al cabo, el Cairo sigue siendo uno de los principales aliados de Washington en Oriente Próximo, esto lo dice el artículo del diario El País, y Egipto tiene un papel cada vez más crucial en una región inestable en múltiples puntos de Siria,
Irak, Yemen o Libia, pero también en la península egipcia del Sinaí, donde el Estado Islámico cometió hace tan solo un mes una de las peores ofensivas yihadistas en Egipto en décadas. El Cairo sigue siendo uno de los principales aliados de Washington en Oriente Próximo porque mantiene ese papel crucial en una región inestable, en Siria, en Irak, Yemen o Libia, porque que Egipto quiere cuidar sus intereses en esta región. Intereses en cuanto a intercambios comerciales y de recursos naturales, más que todo en Irak y en Yemen, por intereses estratégicos, porque no le conviene que haya tensión y haya violencia propiciada por el Estado Islámico en una zona estratégica para el comercio entre Egipto y sus aliados como Irak y Yemen. Es decir, la zona comercial entre estos países está siendo asediada por el terrorismo del Estado Islámico y a Estados Unidos eso no le conviene porque si bien como sucede en el estrecho de Al-Mandeb en Yemen, el 4% de la oferta mundial de petróleo circula por allí, este estrecho se cerró por los conflictos que ha estado habiendo en Yemen y esto afecta obviamente al mercado petrolero. Eso también va a afectar al mercado interno de Egipto y no le conviene que sus intereses comerciales se vean trabados porque la zona estratégica económica de intercambios entre ambos países se ve afectada por el terrorismo. Por ello quiere cuidar ese territorio y tiene un papel importante por la fuerza y firmeza que ha estado teniendo. Por ello se preocupa mucho por esta zona, pero subrayó al mismo tiempo que Egipto, al igual que el resto de la región, debe encontrar un equilibrio entre la lucha antiterrorista ante una amenaza yihadista sin precedentes y la protección de los derechos humanos. No pueden los derechos humanos verse cercenados por sobrepasarse de fuerza, por que se le vaya la mano, por así decirlo, a Egipto y a Estados Unidos en la lucha antiterrorista. Y es que como lo comentaba, puede que si restaurar la democracia en Egipto, a pesar de que ya se ha estado restaurando, tras el derrocamiento de Morsi, una dictadura militar, utilice el país norteamericano este pretexto para llegar a implementar esa democracia que quiso o que en su retórica discursiva prometió llevar a Irak bajo el pretexto de combatir a Al Qaeda y esperemos que esto no llegue a darse en Egipto, pero podría ser un escenario a considerar y hay que estar atentos a todo. En una muestra de que el acercamiento no deja de tener sus obstáculos, Shukri, representante del gobierno egipcio, dijo que su país no tiene grandes desacuerdos con Estados Unidos, pero que hay diferencias en puntos de vista sobre algunos asuntos, lo que es natural. Apuntó. Además negó que en Egipto haya periodistas encarcelados por su trabajo informador, destacó la agencia de noticias Reuters. Kerry, quien de El Cairo tenía previsto partir rumbo a Qatar para reunirse con sus pares del Consejo de Cooperación del Golfo, aprovechó su escala egipcia para defender una vez más el acuerdo nuclear con Irán, que tantas suspicacias ha provocado en los aliados de Washington en la región, incluidos Egipto y Arabia Saudí. Un acuerdo nuclear que puede generar descontento en Egipto y en Arabia Saudita, y que en Egipto significaría otro obstáculo en el reacercamiento entre Estados Unidos y este país. Pero el acuerdo nuclear con Irán puede permitir que la estabilidad en materia energética en la región también se vea afectada positivamente, por supuesto, para que una cooperación de Irán con Egipto llegue a ser posible en caso de que se lleve esto al Consejo de Cooperación del Golfo y utilizar la energía de la que tanto se ha hablado polémicamente para llegar a combatir al Estado Islámico y repotenciar el armamento egipcio estadounidense en contra del Estado Islámico. El Consejo de Cooperación del Golfo junto con Estados Unidos debe acordar una estrategia en la que los cabecillas sean Estados Unidos y Egipto, para que de esa forma todos los países del Golfo Pérsico liderados por Irán lleguen a establecer una zona perimetral clara para contener los avances del Estado Islámico y una vez que se contengan, mantenerlos allí para que Estados Unidos y Egipto ataquen a sus posiciones clave, pero también a los que se encuentren posicionados en las periferias de esa zona perimetral establecida por una hipotética cooperación de los países del Consejo de Cooperación del Golfo. No debe caber duda alguna de que si se implementa el plan de Viena, es decir, el acuerdo nuclear con Irán, hará que Egipto y todos los países de esta región sean más seguros de lo que de otra forma estaría. Esto lo dijo Kerry. Y obviamente estarían más seguros porque ya no habría el peligro de una escalada de tensiones por una hipotética bomba nuclear. Y esto haría que
hubiese mayor estabilidad o más estabilidad para de esa forma tener una estrategia más clara en contra del terrorismo sin tener que preocuparse por el terrorismo que Irán financie con armas nucleares, que no va a dejar de financiar, porque obviamente Irán no va a dejar de financiar a Hezbollah y a Hamas, pero ya no lo va a financiar con armas nucleares, con esta tecnología, porque va a ser inspeccionado y vigilado por Estados Unidos constantemente y no habría tanta preocupación como la que se habría si fuesen apoyados de esa forma. Pero lo que se quiere con estas relaciones es que ambos países buscan reconfigurar la táctica bilateral de ambos contra el terrorismo en la región. Egipto, como lo mencioné, es para Estados Unidos un factor multiplicador de su contingencia en el Medio Oriente, ya expliqué por qué. Y en conclusión, con respecto a todo esto, Estados Unidos es para Egipto un aliado clave para potenciar su ejército y maximizar la eficacia de su política exterior en seguridad, con base en una estrategia de coerción de fuerzas que unan fuerzas de Estados Unidos y Egipto. Según el diario El Mundo, Estados Unidos se rinde al puño de hierro de Egipto. Pero ahora yo digo y opino, es una opinión muy personal, este es un puño de hierro alimentado por arsenal estadounidense y complementado a su táctica. Si bien el puño de hierro de Egipto es muy fuerte, creo que se ha hecho fuerte porque Estados Unidos así lo ha querido y porque Egipto así lo ha aceptado, y esto le conviene a ambos países para que de esta forma haya una coerción de fuerzas que permita una estrategia clara en contra del terrorismo en la región. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube Un Venezolano Informa. Desde Venezuela para el resto del mundo, nos encontramos en una próxima edición. Chao.